Y como les adelantábamos, ya recibimos en BTV Noticias al presidente de la consultora Factum, Oscar Botinelli, para hablarnos sobre las lecciones que dejan las primarias argentinas aquí en Uruguay. Buenas noches, bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Y para adentrarnos en este tema, quiero preguntarle, porque justamente la elección en Argentina tuvo varios impactos, este triunfo de Milei, que de alguna forma causa sorpresa, también la abstención de votantes. ¿Y qué significa todo esto? ¿La gente realmente se tornó hacia la ultraderecha en la República Argentina? ¿Qué lectura se hace? Bueno, primero de todo queremos insistir, uno, que clasificar en izquierda-derecha se hace en todo el mundo, todas las universidades, todos los institutos académicos, solo en Uruguay se discute si existe derecha-izquierda, pero los uruguayos, ante todas las encuestas que se hagan, académicas, profesionales, comerciales, cuando se le dice cómo se ubica en izquierda-derecha, más del 90% se ubica en algún lugar. El eje existe, pero en lo que somos un éxito absoluto, no hemos logrado que nadie se afilie a esta tesis, que no es el único eje para clasificar, es uno de ellos. Está derecha-izquierda, sí, que tiene que ver con lo político, con la concepción del Estado en cuanto a poder. Está el eje de liberalismo económico, libre mercado un extremo, y de intervención estatal o estatismo del otro. Y no son dos ejes iguales. Para hablar de dos, vamos a hablar de líderes políticos o sectores políticos del Uruguay que se clasifican de derecha o centro derecha, Pedro Bordaberry y Guido Manini Ríos. Y muchos dicen, sí, no, porque como Bordaberry de derecha y Manini de derecha, este le puede sacar votos. Sí, son de derecha en el eje izquierda-derecha. Pero Pedro Bordaberry es muy partidario del libre mercado y Manini Ríos bastante partidario de un Estado fuerte, de un Estado que intervenga. Bueno, en cada eje se posiciona de manera distinta. Veo diarios importantes del mundo, Estados Unidos, España, hablando de la ultraderecha de Milei y hablan también de la ultraderecha de Marine Le Pen. Bueno, en todo tema económico, incluso en posicionamientos geopolíticos, Marine Le Pen y Javier Milei están en lo opuesto. Entonces, cuidado con clasificar de esa manera a cosas distintas. Lo que es claro es que lo más ultraliberal que se ha presentado en los últimos tiempos, al punto que llama la atención que muchos organismos internacionales que impulsan el libre mercado han dado ciertas señales de susto con la votación de Milei, o sea, ¿cómo? No hay que impulsar el libre mercado. Ahora, Milei salió primero en esta primera vuelta de 3, digamos. Hay que ver octubre, pero sobre todo el balotaje que va a ser decisivo. Entonces, lo primero importante es dejar claro eso, que una cosa es ser ultraliberal, incluso no solo lo económico, es un hombre del liberalismo individualista, de que el individuo en la vida tiene que moverse por sí solo, con sus recursos, con su defensa y en lo posible que haya la menor interferencia de algo, casi que si no existe el Estado, mejor, ¿no? No al Banco Central, que venga el dólar, que no haya moneda nacional, que no haya controles de precios, que haya la menor regulación posible, casi que nadie mate a nadie. Es lo que antes se llamaba, en una expresión que Uruguay no se usa, que el Estado exista para ser juez y gendarme. Juez, es decir, mantener el orden y aplicar las reglas de convivencia, y punto. Esa es la concepción de Milei. Me dejas entusiasmado para una clase entera, ¿no? De preguntarte como el profesor y no como el analista, porque hubo algún medio, incluso creo que fue La Diaria, que habló del ultraderechista, ¿no? Es decir, no, pero dijo nada menos que el Financial Times también, y el País de Madrid también. Seguro. Es decir, el tema es de este error de confundir ejes, está generalizado. Es así. Porque yo me pongo a pensar, Andrade, ¿es ultra izquierdista el Partido Comunista? Ni siquiera me lo conteste porque no está en esta... No, ¿Sería el Partido Comunista entonces sería la ultra izquierda? ¿Cuántas horas tenemos? Por eso te dije que era una clase entera. Y sería un gusto disfrutarla contigo. ¿Por qué la gente votó a Milei? Bueno, esto es muy importante, porque estamos hablando de un discurso, llamémosle, racional de Milei, programático, cuál es su concepción de país. Pero hay otra parte del discurso de Milei que
este es el discurso, no más al peso, no más al Banco Central, no más justicia social, porque la justicia social, la corrupción es el acomodo, es pagar a los zánganos, ¿no? Que puede ser el modelo de país. Pero cuando ganó, fíjense que el segundo grito de él es: derribamos la casta política, contra la casta política. Es decir, hay un voto a Milei que es contra el establishment político, la casta política. De alguna manera, lo que en 2001 se expresó en el que se vayan todos. Todos estos zánganos que son políticos, que esto, aquello, que viven del Estado, no hacen nada, nos arruinan la vida, que se vayan. Es decir, los argentinos, con esa terminología bastante propia de los argentinos, que nosotros usamos en Entre Casas, aclaremos, de voto bronca, el voto de enojo. Pero también hay una cosa que es interesantísima. Dice, no, pues en Uruguay no puede haber un Milei. Depende a qué nos refiramos. Por supuesto, ideas como la Milei en un país que tiende siempre a moderar las cosas, es muy difícil que exista. El voto bronca en Uruguay como tal no existe estas condiciones. Pero cuidado, respecto a qué valoración se hace el elenco político, podemos decir esto: no va a haber un Milei, ya hubo. En el 2019, si analizamos el voto a todos los candidatos nuevos que no tenían trayectoria política anterior, y tenemos dentro de partidos históricos, Sartori en el Partido Nacional, casi 100.000 votos, Ernesto Talvi, es muy difícil calcular los votos de Talvi, yo digo, los votos que se detectan que votaron a Talvi en octubre, pero no a la coalición en noviembre, sino a Daniel Martínez, y que normalmente habían votado ante el Frente Amplio, que votaron a la figura nueva de Ernesto Talvi, no al Partido Colorado y su tradición histórica, son unos 70.000-75.000, quizás más 75.000. El Partido Ecologista Radical Intransigente, 33.500, Novik, más de 26.000, Gustavo Salle, más de 19.000, el Partido Digital, 6.000 y pico, y Cabildo Abierto, Manini Ríos, donde había una sola figura con trayectoria política anterior, casi 270.000. Resultado, 522.000 uruguayos, más de 22.200, ¿no? 21,5% del total de votos de 2019 votaron algo nuevo, diferente al elenco político que se presentaba. Y no estamos hablando de renovaciones dentro de los partidos, que también hubo. Hablamos de lo que era elenco político, no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, esa parte del voto a Milei, eso es decir, yo voto cosas nuevas del elenco político, no con la estridencia argentina, acá las cosas son más asordinadas, pero en esa sordina ya acá un voto de distanciamiento, digamos, no de enojo, del elenco político existente al momento de la elección del 2019. También es verdad que en la forma uruguaya se incorporan rápidamente al sistema político, pero con una un nuevo aire, digamos, ¿no? Oscar, justamente en ese escenario que bien describías, ¿qué tenemos de parecido o de diferente con lo que sucede en Argentina? ¿Qué pasa acá en Uruguay? Bueno, lo parecido es la existencia de un fenómeno subyacente de cierta desconfianza o baja en la credibilidad de los elencos políticos. La cuarta parte o menos de los uruguayos son los que dicen que les consideran bien o muy bien los políticos. Hay una visión que no es positiva de los políticos de larga data, y esto hay que atenderlo. Este juego político, donde se mira los informativos, los portales, las redes, y el grueso de lo que dicen los dirigentes políticos es ataques o descalificaciones a otros, que provocan los mayores entusiasmos de los fervientes de cada partido, que pueden ser no más del 10, 15, 20% de los uruguayos. Provoca mucha desazón en el resto de los uruguayos, que sí les interesa cuando los dirigentes políticos hablan o de la seguridad, o de los precios,
o del empleo, o de qué futuro hay, o qué obras se realizan. Lo que sí es diferente es que Uruguay tiene una muy fuerte institucionalidad, instituciones del Estado, política del Estado. Y los partidos políticos son muy sólidos en Uruguay. Si bien hay pérdida de credibilidad en los elencos políticos, sí la gente siente proximidad a los partidos. 60% de los uruguayos, que es uno de los números más altos en el mundo, se considera que es parte de, pertenece a un partido político, es parte de su identidad, ser blanco, colorado, frente amplista, las tres grandes tradiciones que tiene entre medio siglo y 2 siglos en este país. Además estamos hablando de tradiciones de medio siglo, la más nueva, y las viejas 2 siglos que empiezan a configurarse las tradiciones quizás sin estos nombres. Entonces ahí está la fortaleza de Uruguay, instituciones muy fuerte y reglas de funcionamiento de las instituciones que se cumplen. Hay un margen de discrecionalidad que lo hay, de arbitrariedad que lo hay, pero menor frente a un país como Argentina, que las reglas son muy cambiantes, la discrecionalidad es muy alta y la arbitrariedad es muy alta, y a lo largo del tiempo, no es de un solo signo ni de un solo periodo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que a Uruguay le da una fortaleza frente a una similitud, que es un desgaste grande de los elencos políticos. Y uno diría, no hay ningún problema de aquí al 2024 con la solidez del sistema político uruguayo. Pero si se sigue por el camino que se está viendo, cuidado si hacia el 2029, si además la situación económica o social no mejora mucho o llega a empeorar, es una combinación que puede ser no positiva para el país. Son algunas advertencias que hay que tomar, no hay nada trágico en el horizonte, Uruguay tiene un horizonte calmo hacia adelante, pero siempre es bueno, cuando se prende alguna luz amarilla enfrente, mirarla, para adaptarse y corregir los errores que se pueden estar cometiendo. Y siempre es bueno escucharte, Óscar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Óscar.